voy a dar la bienvenida a quienes nos acompañan hoy día. Este es el primer ciclo de Camacoes, les hemos llamado los círculos del conocimiento de los socios de Camacoes, y esta instancia es poder conversar en un grupo pequeño de socios, por eso todos tienen los micrófonos habilitados para que podamos hacer después preguntas, y el objetivo es que cada 2 semanas nos vamos a encontrar, vamos a hacer distintos tipos de foros para ir abordando ámbitos que han surgido como una necesidad dentro de los mismos comités sectoriales de la Cámara, espacios, regulaciones, en este caso materias más prácticas, herramientas de gestión. Comenzamos con Altia y la verdad es que queremos darle las gracias también a Genzane, que se va a presentar ella misma cuando lee la palabra, pero quiero agradecer a Altia la colaboración. Con ellos trabajamos la encuesta sobre protección de datos personales, y es derivado de esta encuesta que ya hemos hecho pública que surgió la necesidad de hacer algo práctico, aprender herramientas concretas. Y para eso el objetivo es que Genzane nos va a hacer una presentación, nos va a hacer una explicación, pero yo por favor los invito a que la interrumpan, que puedan hacer preguntas. Conversábamos justo antes, si no hubiese virus estaríamos todos sentados en una mesa con un café. Queremos que esto sea lo más cercano a una especie de conversación, taller, más que algo expositivo. Así es que, dicho eso, Genzane, te doy la palabra. Esto termina a las 9, lo habíamos puesto hasta las 10:20, 10:30, pero la idea es que no dure más que eso, porque también entendemos que todos tienen agenda ocupada. Muchas gracias, Mayra. Muchas gracias a todos y todas por estar aquí el día de hoy y por vuestro interés. Y, por supuesto, muchas gracias a Camacoes por darnos esta oportunidad, a mí personalmente y a Altia, de impartir este taller. Como comentaba Mayra, Altia es una empresa socia de Camacoes, formamos parte del Comité de Innovación y Tecnología, donde hemos llevado a cabo diferentes iniciativas como la encuesta, el estudio sobre el estado de la seguridad informática y el cumplimiento normativo de las empresas chilenas en materia de protección de datos. Yo, concretamente, soy Genzane Gurruchaga, soy consultora legal de Altia, dado que Altia, además de ser una consultora de tecnología, que prestamos servicios de desarrollos, mantenimientos informáticos, también tenemos ejercemos una importante labor de asesoramiento legal en materia de protección de datos, seguridad informática, etc. Y es ahí donde yo ejerzo mis labores profesionales. En el día de hoy, el taller del día de hoy, como bien ha comentado Mayra, tiene un enfoque muy práctico, y para ello os pediría por favor que me interrumpáis, porque yo además tiendo a embalarme y a hablar yo sola si no me interrumpís. Así que cualquier duda, cuestión, sugerencia, pregunta que tengáis, por supuesto, interrumpidme y estaré encantada. Si os parece, voy a proyectar la presentación que tenemos preparada, que creo que va a ayudar a hacer un poco más dinámico este taller. Pues comenzamos entonces. Como comentaba, un poco cuál es el objetivo de esta presentación, de este taller, que tan novedoso me parece y que tan acertado además es para la materia que vamos a tratar. Como veis, y habréis visto a la hora de inscribiros en la sesión de hoy, el título que hemos puesto a este taller es cómo mantener una adecuada cultura y prácticas de privacidad de datos. ¿Qué objetivo seguimos con este taller? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? Bueno, pues vamos a tratar de trasladaros una serie de buenas prácticas, consejos prácticos, pautas muy sencillas, ya vais a ver qué sencillas son y qué fáciles son de implementar, que nuestra experiencia nos dice que simplemente implementando estas buenas prácticas en nuestras organizaciones, en nuestras empresas, en nuestro día a día profesional, ello nos va a permitir mantener y elevar la cultura de privacidad y las buenas prácticas en materia de vida privada, en materia de protección de datos dentro de nuestra organización. Además, mejorar la seguridad informática, evitar riesgos de seguridad que hoy en día son tan frecuentes, por desgracia. Como bien comentaba Mayra, la idea de este taller ha surgido como consecuencia de un estudio que se ha realizado por parte del Comité de Innovación y Tecnología. Este estudio, que lo tenéis a vuestra disposición, lo podéis descargar de la web de Camacoes, tuvo un doble objetivo. Por un lado, tratamos a través de este estudio de evaluar el grado de cumplimiento de las empresas chilenas
de la Ley 19.628 en materia de protección de la vida privada, y también aprovechamos para evaluar el estado de cumplimiento con respecto a las mejores prácticas internacionales en materia de protección de datos. ¿Por qué? Porque, como algunos de vosotros y vosotras conoceréis, la normativa chilena en materia de protección de datos, en materia de protección de la vida privada, va a ser modificada de forma inminente y seguramente, o el proyecto que ya está publicado, se alinea con estas mejores prácticas internacionales, con lo cual aprovechamos este estudio para ver en qué estado parten las empresas chilenas para cumplir con estas novedades normativas. Además, también en este estudio se ha analizado cuál es el estado de las empresas chilenas con respecto a la seguridad informática, que, como comentaba, tan importante es en el día de hoy. ¿Cómo diseñamos este estudio? A través de dos bloques. Un primer bloque de preguntas legales, 24 preguntas de ámbito legal, y un segundo bloque de preguntas de ámbito organizativo técnico, más orientado a conocer el estado de la seguridad informática. Participaron en este estudio 31 empresas de diferentes tamaños, empresas chilenas grandes, pequeñas, etc. ¿Cuáles son las principales conclusiones? Como comentaba, si queréis ver el estudio en profundidad, está publicado en la web de Camacoes, pero unas pequeñas pinceladas de cuáles fueron las conclusiones principales. En el ámbito legal se estableció o se ha establecido que el grado de cumplimiento de las empresas chilenas en materia de protección de datos es medio. Se vio que el 63% de las empresas encuestadas estaban formadas o estaban concienciadas en la materia, muy importante y aspecto en el que vamos a recalcar en el día de hoy. Además, vimos y observamos que la mayor parte de las empresas que cumplen con la normativa en materia de protección de datos, protección de la vida privada, son empresas de gran tamaño, lo cual nos lleva a pensar, nos lleva a concluir que cuantos más recursos tenga la empresa, pues más facilidades tendrá para lograr un óptimo cumplimiento normativo. También vimos que las empresas todavía, como es normal, muchas de ellas tienen un amplio camino que recorrer para alinearse con los nuevos estándares normativos internacionales que se aplicarán de manera inminente, creemos, en Chile. En el ámbito organizativo técnico se vio que el grado de cumplimiento era medio-bajo. Aquí pues flojeaban un poco, si me permitís la expresión, las empresas encuestadas. Tenían más problemas con respecto a implementar medidas de seguridad adecuada, medidas de seguridad que permitiesen que la seguridad de la información informática estuviese de manera correcta implementada. También, de nuevo aquí, el grado de cumplimiento de las empresas grandes, de tamaño grande, es mayor que en el resto de empresas. De nuevo, cuantos más recursos tienen las empresas, más medios pueden aplicar para cumplir las mejores prácticas en materia de seguridad informática. Además, importante, también tenían un elevado grado de concienciación en la materia y solo el 42% de las empresas encuestadas declaró tener una estructura interna, una serie de personas o incluso comités dentro de su empresa, de su organización, dedicado exclusivamente a la seguridad informática. Que no sé qué os parecerá a vosotros, pero a mí me parece que tal y como estamos ahora mismo, actualmente, donde la mayor parte de las empresas actuamos en Internet, tenemos ordenadores, por supuesto, pues es una cuestión para mí de vital importancia que la seguridad informática esté correctamente implementada y sea robusta. Como bien comentaba, una de las principales cuestiones analizadas en el estudio fue precisamente el grado de concienciación, el grado de formación de las personas que forman las empresas en materia de privacidad, en materia de confidencialidad, en materia de seguridad informática. Como consecuencia, vimos que podía ser de interés, que podía ser interesante elaborar y también difundir a través de este taller, de este círculo de conocimiento, un pequeño decálogo de buenas prácticas que nos permitan, aplicándolas a nuestro puesto de trabajo, cumplir un triple objetivo. Las buenas prácticas nos ayudan a concienciar a nuestro personal. La concienciación de nuestro personal, que nuestro personal sepa la importancia de aplicar estas buenas prácticas, sepa de la importancia de aplicar la seguridad en su puesto de trabajo, mantener la confidencialidad de los datos personales que trata, utilizar sus herramientas informáticas de manera segura, evitando ciertas prácticas, hace que estén más concienciados, lo cual hará que nuestra empresa, nuestra organización tenga una imagen mucho mejor, una buena imagen. Todo el mundo conoce empresas que han tenido brechas de seguridad en materia informática, que les han hackeado, que han tenido cualquier tipo de fuga de información
El hecho de tener empleados concienciados hará que todas estas cuestiones, todas estas incidencias de seguridad se reduzcan. Por supuesto, desaparecer no van a poder desaparecer porque milagros no se pueden realizar, por desgracia, pero sí que podremos conseguir que se reduzcan y se eviten la mayor parte de estas incidencias de seguridad, como veremos. Y esto finalmente ayudará a que tengamos un adecuado cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos. El decálogo de buenas prácticas que hemos elaborado es el que veis en pantalla. Ya veis, vais a ver ahora, las vamos a desarrollar brevemente, que son prácticas muy sencillas. No hace falta ser Bill Gates ni tener grandes conocimientos informáticos para aplicar estas buenas prácticas en el día a día laboral. Tampoco hace falta tener grandes conocimientos en materia de protección de datos. No, son buenas prácticas muy sencillas, pautas, herramientas, actitudes que podemos adoptar en nuestro día a día laboral y que podemos animar a nuestros compañeros y compañeras a que adopten y que permitirán el cumplimiento, permitirán la concienciación y permitirán que la seguridad informática y la protección de los datos sea una realidad dentro de nuestras organizaciones. Comenzamos, por tanto, con estas buenas prácticas. Como comentaba, cualquier duda, cualquier cuestión, cualquier curiosidad que tengáis, por favor, interrumpidme. La primera de las buenas prácticas, mantén la confidencialidad de la información. Una obviedad. ¿Cómo mantengo la confidencialidad de la información? Bien, en primer lugar, guarda el debido secreto y confidencialidad de las comunicaciones. Por supuesto, toda la información a la que tenemos acceso en el ejercicio de nuestras funciones profesionales, ya sean datos personales, ya sean datos de la empresa, datos de nuestros clientes, etcétera, son confidenciales y como tal no podemos revelarlas a personas ajenas a nuestra organización sin la debida autorización, sobre todo si son datos personales. Únicamente podemos tratar los datos personales que nuestra empresa trata, que nuestra organización trata para ejercer sus funciones, para cumplir con sus objetivos. En caso de que necesitamos tratar los datos personales para finalidades no autorizadas, deberemos de comunicárselo a nuestro responsable y proceder a informar a dichas personas titulares de los datos para llevar a cabo, para obtener su consentimiento, para conseguir poder llevar a cabo ese tratamiento de sus datos personales de forma correcta, de forma lícita. Evita también, muy importante, para mantener la confidencialidad de la información, evita extraer datos de la oficina sin la debida autorización. Aquí es una cuestión que siempre hago yo la broma, ¿no? De que es la perfecta excusa para evitar llevarse trabajo a casa. Me ha dicho, en este caso a mí se me suele referir como la de protección de datos, me ha dicho que no me lleve trabajo a casa, que no es seguro, que puede ser que haya un problema de confidencialidad. ¿Esto por qué es? En muchas ocasiones, cuando nosotros extraemos información de nuestras oficinas, extraemos ya sea información confidencial, datos personales, etcétera, si la debida autorización y si tomar medidas adecuadas de seguridad, ello puede derivar en una incidencia de seguridad. Os pongo un ejemplo. Me llevo una carpeta con un expediente de trabajo donde constan, por ejemplo, datos personales de mis clientes o donde consta información confidencial de mi empresa. Voy al supermercado y me dejo la carpeta en el carro de la compra. Voy al banco y me la dejo en el mostrador. Eso puede suponer un grave problema de confidencialidad porque esos datos, esa información llega a manos de terceras personas no autorizadas a manejar dicha información. Con lo cual, si vamos a extraer información, datos personales de nuestra oficina, de nuestro lugar de trabajo, de forma extraordinaria, asegurémonos de adoptar adecuadas medidas de seguridad. Si sacamos en un pendrive, cifrar el pendrive. Si lo sacamos en una carpeta, custodiarla debidamente, etc. ¿Qué pasa hoy en día? Que la mayor parte de nosotros y nosotras, debido a la situación existente, estamos trabajando desde casa, con lo cual me diréis, ya he sacado toda la información de la oficina. En dicho caso, y sobre todo para el trabajo en remoto, es muy aconsejable pues, mantener el lugar de trabajo limpio, no dejar información del trabajo a la vista, sobre todo si tenemos niños pequeños y puede que jueguen con la información que tengamos en el trabajo y sea confidencial y tengamos un problema. Bloquear el ordenador como si estuviésemos en la oficina, etc. Es decir, adoptar pequeñas medidas que nos permitan evitar que esa confidencialidad sea quebrantada. En segundo lugar, envía los datos de forma segura. ¿Cómo envío los datos personales? ¿Cómo envío la información de forma segura? Hoy en día, la mayor parte de nosotros y nosotras enviamos al cabo del día pues decenas de emails. Cuando enviamos un email que tiene datos personales adjuntos, que tiene archivos adjuntos con información
ya sea, ya digo, personal, información confidencial, información que no puede ser vista por terceras personas, asegurémonos de que en la medida de lo que sea posible, esa información no sufre una vulneración de confidencialidad por el camino. ¿Cómo podemos hacer eso? Cifrando los archivos adjuntos, especialmente como ponemos ahí, si contiene datos sensibles. ¿Cómo puedo cifrar los archivos adjuntos? No consiste más que en utilizar un programa, hay muchos programas gratuitos que nos permiten hacerlo, ponen una contraseña a ese archivo adjunto, enviamos el email con el adjunto y a la persona receptora le llamamos por teléfono y decimos, te he enviado un archivo adjunto y la contraseña para descifrarlo es la siguiente. Nunca enviéis un archivo adjunto y la contraseña para desencriptarlo en el cuerpo del correo, porque entonces ya no nos sirve de nada el haber cifrado el archivo. Pero esto, por ejemplo, es una medida muy correcta que si ese email, por lo que sea, es enviado a una persona no correcta o es secuestrado de alguna manera, nos aseguramos de que la información que adjuntamos no es vista por terceros. Por supuesto, comprobad las personas destinatarias cuando enviéis email. ¿A quién no le ha pasado? Yo soy la primera, levanto la mano, a la que hemos enviado un email a un destinatario incorrecto. Si es un email de felicitación de la Navidad, no pasa nada, pero si es un email en el que estamos enviando datos confidenciales, datos personales, por ejemplo, de nuestros trabajadores, imaginad si enviamos por error la nómina de un trabajador a otro, etcétera, se pueden producir problemas de confidencialidad muy importantes, vulneraciones muy importantes de la normativa de protección de datos, de normativa de protección de la vida privada. Con lo cual, lo único que tendríamos que hacer es comprobar que las personas destinatarias de los mensajes son las que deberían de ser. Existen herramientas, por ejemplo, en Outlook existe esa herramienta que nos permite retrasar el envío, de manera que cuando le damos a enviar, tarda 5 o 10 segundos en enviarse el email, para que podamos revisarlo si es que somos de las que enviamos emails a todo correr, como es mi caso, por desgracia. Utilizar la copia oculta, qué sencillo es, pero si vamos a enviar un email a múltiples correos, a múltiples destinatarios que no tienen por qué conocerse entre sí, debemos utilizar la copia oculta. Yo no tengo por qué conocer los emails de otras 200 personas, ¿vale? A mí me han llegado emails, seguro que a muchos de vosotros también, estoy segura, donde el para aparecen tropecientos emails, muchísimas direcciones de email, ¿vale? Eso también puede llegar a ser una vulneración de la normativa, ¿vale? Por lo cual, utilicemos la copia oculta, si encima la tenemos ahí, ¿vale? Por supuesto, no revelar datos personales sin conocer previamente la identidad de la persona a la que estamos revelándolos. Eso es fundamental. De igual manera, no revelar información confidencial a personas no autorizadas. En tercer lugar, desechar la información de forma correcta. ¿A quién no? A mí, esto es, siempre lo digo, pero es que de verdad, ¿qué me pasa? Que me relaja utilizar la destructura de papel. No sé si a vosotros y a vosotras también os pasa. El coger un montón de papel, llevarlo a la destructora y decir, me he olvidado, destruido, perfecto. Además, que es como terapéutico, ¿no? El momento de hacerlo. Es muy importante hacer esto, no solamente con las destructoras en papel físico, cualquier otro medio que permita que garantice la ilegibilidad de la información. Si son papel, destructoras, romperlo en 1000 cachitos, quemarlo si tenéis cerca unos bomberos, etc. Si son soportes informáticos, hay métodos de borrado seguro, podéis comentárselo al personal de informática de vuestra empresa, medidas como la desmagnetización, el formateo, sobreescritura, etcétera, que garanticen que la información, los datos personales que constaban en dichos dispositivos ya no es legible, ¿vale? Es muy importante. Por supuesto, y en materia de protección de datos, en materia de protección de la vida privada, los datos personales se tienen que mantener lo más actualizados posible. Solamente podemos tratar datos de calidad. Por tanto, si tenéis una base de datos en vuestra empresa de 1935 que además a nadie le interesa, ponerlo en conocimiento de vuestros responsables, borrarla, bloquearla o proceder a actualizarla si es que es necesario. En cuarto lugar, no cedas datos a terceras personas sin autorización, lo estaba ya comentando. Solamente se pueden comunicar datos personales que trata mi empresa, que yo como personal de mi empresa trato, para las finalidades para las que fueron recabados y autorizados. Si a mí una empresa tercera de la competencia con la que me llevo muy bien me pide mi base de datos de clientes, me pide una base de datos a la que yo he tenido acceso de manera lícita y se la comunico, se la cedo sin prestar atención a la normativa, sin contar con el consentimiento de las personas titulares de los datos, sin contar con una obligación legal, sin contar con un contrato que me legitime, que haga lícita esa comunicación,
puedo estar incumpliendo la normativa y puede haber consecuencias para mi empresa. Por lo tanto, antes de hacer cualquier tipo de comunicación de datos, tengo que verificar que cuento con la adecuada base legal que me permita realizar dicha comunicación. Además, antes de realizar esa comunicación, pensemos, ¿podría hacer esta comunicación de datos pseudonimizando o anonimizando los datos? ¿Qué pasaría? ¿Podría la persona destinataria de estos datos que me los solicita cumplir sus finalidades de igual manera? Pues igual sí, igual si me piden una base de datos, en vez de enviarles nombre y apellidos, quizás les valga con las direcciones de correo electrónico genéricas de la empresa. Y ahí me estoy ahorrando un montón de problemas relacionados con la protección de datos, ¿vale? Con lo cual, pequeñas medidas, pequeños tips que se pueden aplicar y que nos van a hacer que el cumplimiento normativo sea mucho más óptimo y adecuado. No sé si, bueno, voy un poco atrás, no sé si conocéis la diferencia entre pseudonimización y anonimización. ¿Alguno de vosotros o de vosotras? No, por lo menos yo no. Sería Vale. genial poder tener mayor claridad. Vale, genial, gracias María José. Pues Nada. la diferencia es muy sencilla, pseudonimizar y anonimizar. Pseudonimizar son las dos técnicas que hacen que los datos personales no sean accesibles, es decir, no te doy el dato personal en bruto, entre comillas, sino que llevo a cabo un pequeño proceso que hace que esos datos estén de alguna manera camuflados. ¿Cuál es la principal diferencia entre pseudonimizar y anonimizar? La pseudonimización es reversible y la anonimización no lo es. Me explico. Pseudonimización sería, por ejemplo, en vez de yo comunicaros que me llamo Genchane Gurruchaga, pues mandaros mis iniciales, GG. Eso sería un seudónimo, pero yo sé quién es GG y puedo fácilmente establecer quién es la persona detrás de esos datos pseudonimizados. De igual manera, si yo tengo una base de datos y pongo a cada una de las personas de esa base de datos, de ese listado, un número, y yo me guardo un Excel con ese nombre, apellidos y ese número, las equivalencias, y a ti te envío, María José, perdona que te utilice de ejemplo, te envío solamente los números, pues tú no sabrás qué persona está detrás, pero yo sí, con lo cual esos datos están pseudonimizados. ¿Qué es la anonimización? Cuando yo hago ese mismo proceso, pero no tengo esas equivalencias. No tengo manera de saber el número 4850 qué persona de mi base de datos es, ¿vale? Además, la anonimización tiene muchas técnicas que se pueden utilizar, técnicas de hash, etcétera, con lo cual es un proceso técnico más complicado. Además, a los datos anonimizados no se les aplica la normativa de protección de datos, con lo cual es una medida de seguridad muy adecuada para comunicar datos personales o comunicar datos anonimizados a terceras personas. Vale. ¿Se ha entendido correctamente? Sí, lo he entendido y tengo una contrapregunta en Perfecto. relación a eso, perdona. Perfecto. Por ejemplo, hoy en día donde uno encuentra casi todo en la web, ¿verdad? A lo mejor en Chile tú escribes el root y estaba antes el rutificador, que creo que ahora lo han sacado. Pero si eventualmente yo pasara una base de datos, por ejemplo, o recibo una base de datos que supuestamente está anonimizada, pero muchas veces inclusive con el correo electrónico, si yo lo pongo en un buscador, me gatilla en muchas instancias quién es. Ahí en el fondo no estaría igualmente incurriendo con un mal uso o tratamiento de los datos, ¿verdad? Porque finalmente un correo es un correo y luego se puede buscar. Claro, en ese caso sería una pseudonimización, porque ese correo electrónico es fácilmente reversible. Es decir, yo fácilmente, con una averiguación muy sencilla, como comentas, poniendo en Google el correo, puedo averiguar quién es la persona que está detrás. En ese caso, sin embargo, eso podría ser una buena práctica para hacer una comunicación de datos con seguridad. Tendrías que asegurarte de que tienes legitimación para comunicar ese dato personal, porque el correo electrónico también puede llegar a ser un dato personal. Pero sería una buena práctica. Estarías aplicando una medida para evitar que ese dato personal sea utilizado de manera incorrecta. Y, por ejemplo, es mucho más correcto si yo solamente necesito tu correo electrónico para llevar a cabo una actuación y tú solamente me envías ese correo electrónico que me envíes toda una ficha de una persona con nombre, apellidos, dirección física, etcétera. Con lo cual es una buena práctica. Sin embargo, eso sería una pseudonimización y no una anonimización, con lo cual seguiríamos teniendo que aplicar el resto de obligaciones de la normativa de protección de datos. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti. Vale, la quinta buena práctica nos dice que no utilicemos los datos para finalidades no autorizadas, que veis que os estoy machacando mucho con esta cuestión. Es muy importante. Los datos personales principalmente son de las personas titulares de los datos. Por mucho que mi empresa pueda tratarlos, por mucho que mi empresa tenga ciertos datos de la vida privada de sus
clientes, de proveedores, etcétera, eso no implica que pueda utilizarlo para lo que quiera, que pueda hacer con ellos lo que me venga en gana. Como bien comenta el primer tip, dice que solamente tratemos los datos adecuados, pertinentes y no excesivos. Es lo que estábamos comentando ahora mismo. Si yo puedo ejercer mis funciones profesionales, si mi empresa solamente precisa para llevar a cabo su actividad un correo electrónico, no es pertinente que pidamos a nuestros clientes su email, su teléfono móvil, su dirección, incluso su cuenta corriente, ¿vale? Si solamente necesitamos, imaginemos que le queremos enviar una comunicación y solamente nos hace falta su correo electrónico, no sería pertinente, no sería adecuado y sería excesivo y contrario a la normativa solicitarle su correo electrónico, su teléfono, su cuenta corriente, etcétera. Otros datos personales no pertinentes, con lo cual tenemos que tener mucho cuidado con eso. Comentaba ahí, los accesos electrónicos a la documentación, por regla general, en la mayor parte de las empresas, de las organizaciones, quedan registrados. Si yo me meto a una carpeta en red, por ejemplo, de mi ordenador de trabajo, pueden saber quién ha accedido a ese documento, a qué hora, etcétera. Con lo cual, cuidado. Hace poco ha salido aquí en España una noticia de una enfermera de un servicio público de salud que ha sido condenada a 2 años de prisión, además creo que ha sido, porque no sé por qué, la verdad, creo que tenía algún tipo de antecedente, por acceder a la historia clínica de una ex amiga, por lo que decían. Lo que pasó es que esta señora sabía que esa ex amiga tenía algún tipo de problema, se metió en su historia clínica pese a no tener autorización para hacerlo y luego le espetó que su hermana estaba enferma, etcétera. O sea, imaginad el grado de intrusión a la privacidad que esa señora hizo. ¿Cómo se descubrió que había sido ella? Porque los registros a información, a los sistemas informáticos quedan registrados, con lo cual es muy importante acceder únicamente a los datos personales, sobre todo que precisemos para ejercer nuestras funciones. Y por supuesto, infórmate de las finalidades para las que tu empresa tiene ciertos datos personales. Si tienes una base de datos con correos electrónicos y no sabes por qué están ahí, antes de utilizarlos o enviar cualquier tipo de información a esos correos, infórmate cuál es el origen o por qué se originó esa base de datos. En sexto lugar, informa a las personas titulares de los datos. Esta es una de las principales obligaciones en materia de protección de la vida privada, en materia de protección de datos. Y además, cuando se modifique la normativa chilena, que parece ser que es inminente, y se alinea a los estándares internacionales que actualmente están más en boga, esta obligación de informar se refuerza. ¿Qué se pretende conseguir con ello? Que cuando yo, por ejemplo, me compro un ordenador y para ello tengo que rellenar un formulario online con mis datos personales y me piden ciertos datos personales, me expliquen qué van a hacer con esos datos personales. Si yo solamente quiero comprarme un ordenador, no tienen por qué, y me informan de que van a utilizar mis datos personales para meterme en una base de datos para hacerme encuestas sobre otro tipo de cuestiones, yo tengo derecho a oponerme y a no dar mis datos, a que no se utilicen mis datos para esas finalidades, ¿vale? Entonces, lo que se persigue con ello es que las personas titulares de los datos estén informadas y sepan cómo y qué se hace con su información personal. También, muy importante. Sí. Soy Alberto de Idemerca Formación y Marketing. Una consultita rápida. Sí. Como comentabas, la nueva ley chilena, teniendo como base la española, la LOPD, que sabemos que es de las más exigentes del mundo, ¿no? En este caso, por las referencias que manejáis, ¿la nueva ley chilena llegará a tanto o se quedará en un punto más intermedio entre lo que hay actual y la que existe en España? Muchas gracias, Alberto, por la pregunta, muy interesante. Lo que hemos visto nosotros, lo que hemos hablado, cómo se puede acceder es al borrador de reforma de esta ley chilena, que no sabemos si finalmente se aprobará, porque lo que tenía entendido es que estaba todavía en negociaciones. Al estándar normativo al que parece ser que se quiere alinear es al europeo. Tú comentas español, es cierto, porque el español lo que hace es venir a aplicar ciertas cuestiones del estándar normativo europeo a España, con lo cual es cierto que tiene ciertos rasgos característicos similares. Dicho lo cual, ese borrador sí que se alinea bastante al estándar normativo europeo, que es uno de los más exigentes actualmente, como bien comentas,
el Reglamento General de Protección de Datos, RGPD o GDPR, lo veréis que denominado de las dos maneras, y por lo que hemos visto en ese borrador, y si finalmente se mantiene, sí que se va a alinear bastante a ese estándar normativo. Además, porque el objetivo es que finalmente Chile sea considerado un país de seguridad adecuada, un país con adecuación a la normativa europea, lo cual permitirá que las transferencias de datos entre Europa y Chile sean mucho más sencillas, de manera que ello aportará muchos más beneficios relacionados con los negocios, etcétera, con empresas chilenas. Con lo cual, la voluntad es alinearse a los estándares normativos europeos para recibir esa decisión de adecuación y poder hacer transferencias de datos con Europa de forma sencilla. De acuerdo, gracias. Gracias a ti, Alberto. Bien, como comentaba Alberto, y me ha venido muy bien, una de las novedades de esta normativa europea y presumiblemente la nueva chilena será que el consentimiento se va a reforzar. Cuando nos piden el consentimiento para tratar los datos personales, quiere usted que se traten los datos personales, autoriza usted a que la empresa tal trate sus datos personales, ese consentimiento tiene que ser libre, específico, informado e inequívoco, lo cual hace que se refuerce de manera bastante drástica. Ya no vale con que si decimos que no, se entiende que consentimos, sino que tenemos que decir mediante una clara acción afirmativa que, ok, adelante, traten mis datos personales para esa finalidad. Si no lo hacemos, no podrán hacerlo, en caso de que el consentimiento sea la legitimación adecuada. Chane, perdona, ¿esto qué significa? ¿Que entonces en las aplicaciones informáticas ya no vale con decir pulsando el siguiente esto está diciendo que sí a las condiciones de uso, sino que tienes que marcar explícitamente? Eso es, mira, ¿Obligas a que marque explícitamente? Sí, gracias Ricardo por la pregunta. Esto es parecido al tema de las cookies. El tema de las cookies es muy similar. Habéis visto muchas veces, si usted continúa navegando, entendemos que consiente. Eso es un consentimiento tácito que con la nueva normativa no se va a permitir. La reforma de la ley chilena no sabemos si finalmente aplicará este cambio, pero parece ser que sí. En caso de que así lo haga, tenemos que consentir de forma expresa. No vale ni las fórmulas genéricas, ni si no dice que no entiendo que consiente, ni si sigue navegando. No, tiene que ser una clara acción afirmativa. Entonces, tenemos que marcar una casilla, firmar o que nos digan de forma clara y explícita y transparente qué es lo que pasa si hacemos determinado uso o firmamos determinados papeles. Vale. Gracias. Listo. Nada, a ti. Bueno, la séptima buena práctica, muy importante. Utiliza los equipos informáticos de forma segura. ¿Qué es una forma segura? Diréis. Bueno, hay muchas formas y seguramente cualquier experto informático lo podrá detallar y expresar mucho mejor que yo. Pero unos pequeños tips, unas pequeñas herramientas que podéis utilizar vosotros y vosotras en vuestro día a día, trasladársela a vuestro personal, a vuestros compañeros y compañeras, y ya veréis cómo funciona y cómo la seguridad informática aumenta. Implementa la política de mesas limpias. ¿Qué es la política de mesas limpias? Como decía un compañero mío, no consiste en tener un cactus en la mesa. No, consiste en que toda la información confidencial, todos los datos personales, todos los documentos de trabajo que no tienen por qué ser vistos por terceras personas, los tengamos en un sitio no visible, los tengamos guardados en una cajonera, en un cajón, en cualquier tipo de lugar, pero que no sean visibles, de manera que evitemos problemas de confidencialidad, problemas relacionados con accesos no autorizados, etc. Sobre todo, aplicar la política de mesas limpias si estamos de cara al público, por ejemplo. Si nuestro puesto de trabajo es un sitio de paso, es un sitio en el que además entra gente de la calle, etc., con más motivo. Hay un caso también muy, muy curioso que también os he trasladado, en este caso también en España, perdonad que es la plaza que más conozco. En este caso, la Agencia Española de Protección de Datos sancionó a un banco con una cuantiosa suma de dinero porque una persona acudió al banco, dejó sus papeles encima de la mesa de la persona que le estaba atendiendo y cuando se fue se llevó sus papeles y los que estaban debajo, los que estaban en la mesa de la persona trabajadora del banco. ¿Qué pasaba? Que esos documentos que se llevó por error
eran documentos de informes médicos de otro cliente que había acudido antes de esa persona y que se os había dado al banco pues, por cualquier motivo, por un préstamo, algún servicio con el banco. ¿Qué pasa? Que la persona trabajadora del banco, en vez de coger esos expedientes y automáticamente, por política de una empresa, por su propia concienciación, coger, guardarlos dentro de una carpeta, guardarlos en una cajonera, archivarlos de forma debida, los dejó en su mesa. Cuando vino el siguiente, dejó sus papeles encima y se llevó todo, con el perjuicio que ello ocasionó para la privacidad de la persona cuyos datos se vieron revelados por una persona ajena. Y además, imaginad, datos de salud, que son especialmente sensibles. Con lo cual, ya veis que simplemente aplicando esta política de mesas limpias, esa sanción a ese banco, ahora mismo no recuerdo la cifra económica, pero fue bastante cuantiosa, se podría haber evitado. Bloquea la sesión de tu ordenador cuando estés lejos. Vamos a comer, vamos al café, vamos a una reunión. Bloquear la sesión del ordenador. Antes comentábamos, los accesos a los sistemas informáticos están auditados, quedan registrados, con lo cual, por mucho que yo esté concienciada y no acceda a información confidencial que no debo, no acceda a datos personales que no necesito para ejercer mis funciones, si dejo mi ordenador sin bloquear, me voy a comer y cualquiera de mis compañeros accede a esa historia clínica, recordad el caso que os ponía antes de la enfermera, sé que no va a ser vuestro caso, pero imaginad, accede a esa historia clínica con mi ordenador, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a ser responsable? ¿A quién le van a exigir responsabilidades? A mí, como propietaria de ese ordenador, como obligada a la custodia y al buen uso de ese dispositivo informático, con lo cual, bloquear el ordenador, poner una contraseña para que cuando no estéis lejos nadie haga uso del mismo. Protege tus contraseñas y actualízalas periódicamente. Muy importante. Por favor, no utilicéis una contraseña para todos vuestras aplicaciones, para todos vuestros programas, para todo. No, utilizar varias contraseñas. Además, contraseñas que sean seguras, contraseñas que sean robustas. Os ponemos ahí, utiliza gestores de contraseñas. También os pueden ayudar a proteger vuestras contraseñas y haceros la vida un poco más sencilla, ya que tenemos todos trillones de contraseñas. No utilices software no autorizado por la empresa. Nuestra empresa, el departamento de informática, la persona que se encargue de la seguridad informática de nuestra empresa, ya sea interna o externa, nos dirá qué herramientas podemos o no utilizar, qué aplicaciones podemos o no instalar. ¿Por qué decimos que no utilicemos software no autorizado? ¿Por qué no voy a instalar esta aplicación que yo sé que funciona muy bien y que no tiene ningún problema? Bueno, pues porque tu empresa no ha hecho un análisis de riesgo relacionado a esa herramienta y porque muchas veces nuestros puestos de trabajo están conectados en red, con lo cual si a mí me entra un virus por instalar una herramienta no autorizada, puede que cause un grave problema para toda mi organización, con lo cual tener cuidado con ello. ¿Sane? Sí, perdón. Perdón, quería hacerte una pregunta con el tema de la contraseña en específico. Quería saber qué características debería tener esa contraseña que tú mencionas para que de verdad fuera robusta y no fuera posible, porque en el fondo uno siempre utiliza la misma contraseña para todo, por un tema de que, claro, uno tiene, hoy en día todo requiere contraseña, por lo tanto, acordarse de todas esas contraseñas es súper difícil. Entonces, ¿qué debería tener esa contraseña para que fuera robusta? Gracias, Mariana, por tu pregunta. Pues muy interesante, porque además, mira, nosotros tuvimos en su día un cliente que nos decía que tenía la misma contraseña para todo y además era algo así como Caracol 123, con lo cual cualquier persona un poco avispada podía haber entrado a sus sistemas de forma muy, muy sencilla, con lo cual, sí, muy importante. Las contraseñas robustas, lo que se recomienda, el INCIBE, por ejemplo, el Instituto Nacional de Ciberseguridad en España o la Oficina de Ciberseguridad en Chile, etcétera. A las páginas, por ejemplo, que podéis acceder, os recomiendo, en la página de ciberseguridad.gov.cl, que tiene información de ciberseguridad en Chile, la página del INCIBE, que es de España, pero también es muy interesante, la Oficina también de Seguridad del Internauta, que tiene un montón de información de esta materia, os recomiendo que visitéis. Recomiendan que las contraseñas robustas tengan por lo menos 8 caracteres, que mezclemos, que utilicemos las contraseñas robustas diferentes caracteres, mayúsculas, minúsculas, números, caracteres especiales y que no contengan palabras sencillas, nombres, el nombre de mi hijo, dónde vivo, fecha de mi cumpleaños o nombres comunes, es decir, que no sean fácilmente adivinables. Y me diréis, y ahí, joder, si tengo una contraseña, si tengo
10 contraseñas y encima tiene que ser de 8 caracteres y encima con caracteres extraños y encima no pueden ser palabras que me acuerde, ¿cómo voy a acordarme de mis contraseñas? Pues para eso están los gestores de contraseña, que también es lo que preguntaba un poco Mariana. ¿Cómo hago para guardar esas contraseñas, para acordarme todas? Los gestores de contraseñas son herramientas, aplicaciones que nos permiten guardar, almacenar nuestras contraseñas. Además son herramientas que están cifradas, con lo cual no es fácilmente una persona que acceda sin nuestra contraseña maestra a esas herramientas, pues no podrá ver lo que hay dentro. Hay herramientas en estas webs que os he dicho antes, vais a ver que os recomiendan incluso algunos gestores de contraseñas, pero hay herramientas gratuitas. Yo, por ejemplo, utilizo una que se llama KeePass, K-E-E, que es gratuita, funciona perfectamente y permite conservar esas contraseñas, almacenarlas de forma sencilla, de manera que meto una única contraseña maestra y tengo acceso a todas mis contraseñas, las copio y las pego donde quiero. Hay otros gestores de contraseña como Password Boss, etcétera. Hay un montón y gratuitos. Además, os recomiendo utilizar alguno de ellos. Gentzane, súper interesante porque mi gran duda siempre ha sido eso, que yo siempre había leído sobre los gestores de contraseña, pero mi miedo era cuánto, porque al final ahí sí que estabas poniendo todas tus contraseñas de todo, entonces decía cuánto de fácil son o de seguro son estos gestores, porque al final ahí sí que como entre alguien y correcto, un hacker sí. y acceda a esa aplicación, ahí ya tiene todo tu historial. Entonces, por eso decía que yo os recomendaría meteros, por ejemplo, eso, en la web de OSI, de la Oficina de Seguridad del Internauta. Ahí es un organismo, en este caso es español, y disculpad que no conozca tanto chilenos. En Chile, ya digo, la web de ciberseguridad del gobierno chileno también está muy bien. Ahí os recomiendan herramientas que ellos han analizado, que son expertos en seguridad informática, que ellos han analizado y que consideran adecuado utilizar y que recomiendan. Tienen un apartado de herramientas gratuitas que podéis hacer uso. La que yo utilizo, KeePass, funciona perfectamente, es facilísima de utilizar y además creo que lo tienes almacenado en tu propio ordenador, con lo cual no está sujeto a su seguridad, está sujeto a la propia de tu ordenador o de tu empresa y se mantienen o se almacenan de forma cifrada, con lo cual no es tan sencillo acceder a ellas, ¿vale? Con lo cual yo sí que os recomiendo utilizar estos gestores de contraseña, pero aseguraros de utilizar los que sean recomendados por los que saben de estas materias que, como os comentaba, lo publican en las webs. Gracias. Gracias, Gentzane. Yo sí. justo utilizo la misma que has comentado tú. Mira. Y la tengo en la nube. La tengo cifrada en la nube. Y aparte de eso, utilizo una regla memotécnica para crear las contraseñas en cada una de ellas, para no tener que estar siempre consultando. No sé, me meto a la página de Amazon y me creo una contraseña según mi regla. Pues Amazon, la primera letra en mayúscula de la primera letra en la página en la que me meto, A mayúscula. La siguiente letra que sea la tercera letra de la página en la que me meto, Amazon. Pues sería otra A, pues ya la A en minúsculas. Luego un texto fijo, un número fijo y luego un punto y coma, una exclamación, un texto. Sí. ¿Vale? No, yo por si acaso al resto le puede venir bien. Es una buena práctica, así tampoco tienes que ir consultando siempre al gestor de contraseñas, porque tiene siempre la misma regla memotécnica para poder acceder a los diferentes lugares. Eso es. Pues sí, muchas gracias. Yo hago un truco similar, que también es muy parecido, pero sí puede servir. Lo principal es no utilizar la misma contraseña, por favor, para todo. Eso sí que no, porque si tenemos un problema de confidencialidad, de que nos adivinan la contraseña en una aplicación, van a poder acceder a todo, ¿vale? Entonces, ahí por lo menos ponérselo un poco difícil a los que quieren hacer el mal. Utilizamos gestores de contraseña, utilizamos trucos como que ha dicho Ricardo, pero nos aseguramos de que nuestras contraseñas son, 1, robustas y 2, diferentes, ¿vale? Para intentar ponerle un poco de trabas a los que no quieren, a los que quieren comprometer nuestra información privada. Vale, otra de las cuestiones que si tenéis algún tipo de duda me seguís comentando, que es interesante también el debate. Otra de las buenas prácticas que os recomendamos implementar, por supuesto, evitar descargar o abrir correos sospechosos, el famoso phishing, que seguro que muchos de vosotros y vosotras habéis recibido.
¿verdad? Correos de phishing, que son correos que se hacen pasar por una entidad pública, una autoridad pública, una empresa de reconocido prestigio, tal, y nos piden ciertos datos personales, nos piden que pinchemos en ciertas aplicaciones, en ciertos enlaces. ¿Para qué? Para robarnos nuestra información personal, perdón. A veces incluso para pedirnos nuestras cuentas bancarias, nuestros números de tarjetas de crédito, etc. Evitar abrir correos de phishing. Son normalmente fáciles de ver o de descubrir, porque... Ay, Ricardo, por favor, pon en silencio porque gracias, me oí a mí misma. Son fáciles de descubrir, decía, porque normalmente tienen faltas de ortografía, no vienen desde la dirección oficial de esa empresa, nos piden cosas raras que normalmente esa empresa o esa administración pública no nos suele pedir, etcétera. Con lo cual, sospechar. Vale. La octava buena práctica, informa de cualquier incidencia de seguridad. ¿Qué es una incidencia de seguridad? No tenemos que pensar en grandes problemas informáticos, en grandes hackeos, no tiene por qué ser nada pomposo. Como ponemos ahí, incidencias de seguridad frecuentes pueden ser pérdidas de contraseñas. Por ejemplo, imaginad una contraseña que permita acceder a datos confidenciales, a datos personales, a información que no debería ser accedida por terceros. Borrado de datos, cesiones, pérdidas de documentación, revelación no debida de datos a terceras personas, etcétera. Cualquier tipo de situación que comprometa la confidencialidad, que comprometa la integridad, la disponibilidad de nuestros datos, de datos personales de nuestra empresa, de información confidencial, etcétera. ¿Qué hacemos en caso de detectar cualquier indicio o problema de seguridad? No funciona bien el ordenador, funciona raro, he instalado un archivo que no creo que debiese haber instalado, los famosos archivos .exe. Si nos mandan un email sospechoso y tiene un adjunto .exe, no lo habréis jamás. Esos archivos siempre suelen ser virus, con lo cual desconfiad mucho. Preguntar a las personas responsables de seguridad informática de vuestras empresas qué pasa con esto, qué sucede. Comunicadles ese indicio de problema de seguridad para que lo puedan atajar y mitigar los riesgos cuanto antes. Respeta la configuración de las herramientas ofimáticas, porque están configuradas así por algo, ¿vale? En caso de que la configuración no sea óptima, comunícalo a los responsables y que procedan a modificarla si lo ven adecuado. En noveno lugar, mantén los datos y los sistemas actualizados. Qué importante y qué pesados son con las actualizaciones. Yo justo antes de unirme a este webinar se me ha reiniciado el ordenador con una actualización y mira que me avisaron a que apaga el ordenador antes porque seguro que efectivamente se me ha reiniciado Windows y he estado un buen rato esperando a que volviese. Por suerte me ha dado tiempo a entrar en hora. ¿Por qué Windows? ¿Por qué Java? ¿Por qué Adobe? ¿Por qué esas herramientas nos piden que actualicemos cada X tiempo? Porque van mejorando sus sistemas, van poniendo parches de seguridad ante vulnerabilidades que detectan. Si no actualizamos las herramientas, ello hará que estemos vulnerables a nuevas amenazas que estas empresas, que estas organizaciones han detectado y que han corregido, ¿vale? Con lo cual tenemos que intentar actualizar y mantener nuestros sistemas actualizados. De igual manera, los datos personales, lo que comentaba anteriormente. Si tratamos datos personales que no están actualizados, podemos estar en incumplimiento, con lo cual tratemos de actualizarlos, de tener datos de calidad. Por último lugar, la décima buena práctica y que estáis cumpliendo, acudiendo amablemente el día de hoy a escucharnos a este taller, concienciándoos, descargándoos el informe que está en Camacoes, en la web, donde en el informe, en la evaluación del grado de cumplimiento al que me refería al inicio de esta exposición, que veréis que también tiene estas buenas prácticas anexas, tenemos que asegurarnos de conocer las políticas y procedimientos de nuestra empresa, de estar concienciados en materia de confidencialidad, de seguridad informática, de conocer buenas prácticas que podemos aplicar en nuestro día a día. Diréis, qué tontería tener una contraseña diferente para cada aplicación, pero qué importante puede llegar a ser. Cuántas sanciones, cuántos incumplimientos, cuántas vulneraciones de confidencialidad hemos visto y vemos día a día porque no hemos utilizado contraseñas robustas, porque hemos utilizado una contraseña para todo, porque no hemos bloqueado el ordenador cuando íbamos a comer, porque hemos enviado un correo electrónico sin la copia oculta. ¿Cuántas sanciones de las autoridades de control hemos visto en materia de protección de datos por estas cuestiones? ¿Cuántos problemas para la imagen de una empresa? Imaginad una empresa que tiene multitud de clientes y de repente envía un correo electrónico masivo a todos ellos sin darse cuenta y sin poner la copia oculta. O que permite, por la mala praxis o por la falta de concienciación de un trabajador,
que se descarga, que accede a un correo de phishing y se descarga ese ejecutable y permite que un troyano robe toda la información de sus clientes, de cuentas bancarias. Qué mala imagen para la empresa y qué fácil habría sido evitar ese incumplimiento simplemente aplicando las buenas prácticas que hemos visto el día de hoy, concienciándonos y dando la importancia debida a la seguridad informática y a la protección de datos dentro de las organizaciones. Por tanto, os animo a que si las buenas prácticas, las herramientas, las pautas que hemos visto el día de hoy os son de utilidad, las apliquéis en vuestro día a día y se las trasladéis a vuestros compañeros y compañeras. Les animéis a aplicarlas y ello os lleve a que el estado de cumplimiento y el estado de seguridad informática y la cultura de privacidad en vuestra empresa, en vuestra organización y incluso en vuestra casa, pues sea mucho más elevado. Sin más, muchas gracias por vuestra atención. Ha sido un placer, por supuesto, si queréis comentar cualquier cuestión, es ahora el momento y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Kenzane. Gracias a todos. Lo vamos a cerrar ahora.